Hola, hola, buenos días. Y vamos a iniciar con la segunda parte de la parábola del hijo pródigo. Esta parábola, por si es la primera vez que te estás introduciendo o visitándonos, la puedes encontrar en el Evangelio de Lucas, en el 15, del 11 al 32. Y vamos a dar una pequeña semblanza. El Señor les está hablando a sus discípulos y se encuentran ahí presentes los fariseos y los publicanos. Y así es como inicia esta parábola. Bueno, entonces vamos a iniciar. Bueno, pues como venía diciendo, está el Señor hablando con los fariseos, los escribas. Expliqué la clase pasada quiénes eran, si gustan meterse nuevamente para ver eso. Y habla de que había un papá que tenía 2 hijos y el menor le pide la herencia a su padre. El papá le entrega la herencia a los 2 hijos y el pequeño se va con su herencia y la despilfarra, la derrocha, la tira en poco tiempo, al grado que no tenía ni para comer. Y el único lugar donde encontró trabajo, yo no sé si nada más le daban ahí chance de quedarse a dormir, pero no le alcanzaba para comer, puesto que tenía hambre. Y dice que las algarrobas, que era el alimento que comían los cerdos, él no tenía derecho ni siquiera a comerlos. El cerdo era un animal impuro o inmundo para los judíos. Y pues este muchacho llegó a caer muy, muy bajo, hasta el punto en que pues Dios lo puso a recapacitar y un día decidió que iba a regresar a su casa porque pues allá tenía empleado su papá y tenían comida, y pues que iba a pedir perdón y a decirle: papá, pues recíbeme como uno de tus jornaleros. Entonces el muchacho regresa y lo viste, el padre lo ve, lo corre a encontrarlo, lo besa, lo viste, le ponen un anillo, el calzado y hacen fiesta para él. Y es en relación a esto. No terminé la parábola, pues se las dejé en puntos suspensivos. Entonces vamos a iniciar donde nos quedamos la vez pasada. Nos quedamos en el verso 14. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre y en aquella provincia comenzó a faltarle. Posteriormente vimos el verso 15, donde dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Esa parte ya la vimos, que era sumamente indigno estar en un lugar como este. Llegó el momento en que a este joven le faltó todo. Y vamos a ver en relación a los cerdos, si gustan anotar lo que la Biblia decía de los cerdos en el Antiguo Testamento. Dice, en Levítico 11:7, y Deuteronomio 14:8. En esas porciones de la Escritura habla de que los cerdos eran animales inmundos o impuros, que no se podían comer, que no se debían comer, ni usarse tampoco en los sacrificios a Dios. Eso no lo dicen las citas, pero era una realidad esto. No se podía esto sacrificar a Dios. Los judíos, para protegerse de contaminación, ni siquiera los tocaban, ni se acercaban a ellos. De por sí eran medio exageraditos, ¿verdad? Pero bueno, así hacían.
aún pararse delante de los cerdos que se alimentaban era una gran humillación. Imagínense para este joven comer lo que los cerdos dejaban, era una total degradación, pues moral, que iba más allá de lo que él jamás se imaginó. ¿Y cuántas veces él pudo preguntarse en ese momento, ¿qué estoy haciendo aquí? Cuidando cerdos, dándoles de comer, limpiando sus desechos. Una pregunta, ¿has estado tú en una situación semejante? Y aquí estamos hablando que los cerdos son símbolo de pecado, símbolo de desobediencia al Señor, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos estado por nuestra mala cabeza, nuestras malas decisiones, en una situación así, hasta el cuello de problemas, porque no quisimos escuchar el consejo ni de tu familia ni de Dios? Y hay muchas veces que Dios permite y tiene que permitir que lleguemos a pisar fondo para que nos demos cuenta que no somos suficientes, que necesitamos a alguien más. Y ese alguien más es Dios. Y si tienes familia, Dios usa a tu familia. Por supuesto que sea tus padres. Es la voz de Dios hablándote muchas veces a través de ellos. Ojo, todo aquel que se aleja de Dios, todo aquel que se aleja de Dios, termina cuidando cerdos. O sea, si tú nunca también te has acercado a Dios, ¿qué estás haciendo ahorita? Pues apacentando el pecado, cuidando lo que no se te vaya, el vicio, la mujer ajena, el robo, los malos pensamientos, etcétera, etcétera. Entonces también cuando nosotros ya conocemos del Señor y nos alejamos de Él, volvemos a la condición anterior. Muy fácil volvemos. Y entonces nuestra situación pues se hace sumamente crítica, ¿verdad? Vamos al verso 16. Ya les dije que estamos en Lucas 15, verso 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Alguna vez has tenido hambre y quieres que alguien te ayude para comer, para llenar tu estómago y nadie te da la mano? Es una situación, yo nunca he estado afortunadamente y gracias a Dios, pero debe ser una situación horrible que tengas hambre y que nadie te dé un pan para comer. ¿Qué estaba haciendo este joven? Lo que nunca pasó por su mente, comer lo que los cerdos comían. También en aquel tiempo esta comida solo la comía la gente muy pobre. Pues él estaba haciendo lo que nunca pensó. Dice que él quería comer las algarrobas que era el alimento de los cerdos. ¿Sabes tú qué es una algarroba? Bueno, pues ahora con el internet puedes meterte y buscar, pero te voy a ahorrar un poquito ese paso. Porque es como una verdura que encontremos aquí, es propia de aquella región. Las algarrobas es una planta de tallos inclinados, rastreros o trepadores, con flores color púrpura
y color rosa. Su fruto es en legumbre, que se da como alimento para ganado. Su pulpa es azucarada. La gente muy, muy pobre en aquella época y en esa región era lo que comía porque no tenía más. Seguramente eran silvestres o las cultivaban, pero existía eso en abundancia y pues con eso alimentaban a los cerdos. Y este muchacho estaba queriendo comer eso que la gente muy, muy pobre comía. Y tampoco se le permitía comer eso. Sí que estaba en una situación sumamente crítica. A menudo las personas, ya dije, deben pasar por gran pena y tragedia antes de mirar al único que puede ayudarlas. ¿Sí? Volviendo en sí, verso 17, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Si se fijan, lo primero que dice este versículo es: y volviendo en sí. Este muchacho pues no estaba en sus cabales cuando decidió irse de casa. Se le hizo fácil comerse el mundo. Y ya hemos visto que cuando se es joven somos sumamente imprudentes. Y lo más triste es que aún ya siendo viejos, muchas veces también lo somos por no buscar el consejo de Dios y el consejo de alguien maduro en la fe, o de alguien que ha pasado por circunstancias difíciles y que te tiene aprecio, te ama y no te va a dar un mal consejo. Entonces, este muchacho dice que volvió en sí. Imagínense que este muchacho reaccionó. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en un punto así y de repente dices: ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? Y entonces este muchacho dijo: yo voy a ir con mi papá. Le volvió la cordura. Recapacitó y dijo seguramente para sí mismo: ¿qué estoy haciendo? Soy un tonto, soy un insensato. ¿Cómo pude llegar hasta acá? Y además, yo tenía todo porque en la casa de mi papá abundaba el pan y el trabajo. Yo era amado, era bien tratado. Y aquí ya no tengo amigos, se me acabó el dinero, ya la fiesta se terminó. ¿Dónde quedaron todas esas amistades que me seguían a todos lados? El pecado, como a este joven, nos ciega. El pecador cree que está bien en todo lo que hace, pero no se da cuenta. Y se dice a sí mismo: pues, si yo no estoy tan mal, aquella persona, esa sí está mal, yo no. Bueno, lo que pasa es que mañana me irá mejor. Hoy no me fue tan bien, pero mañana me va a ir mejor. Y otras veces nos decimos o le decimos a las personas que nos dicen que hagamos un alto, que reflexionemos, contestamos: mira, tú espérame, solo necesito más tiempo. Todo lo tengo bajo control. Pero Dios dice en Jeremías 17:9, si gustas anotarlo, Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?
El ser humano difícilmente ve su propio pecado. El Señor claramente es el que nos va a mostrar en qué estamos mal para nuestro bien. Y muchas veces nosotros decimos, ay, tú obedece a tu corazón, lo que tu corazón te mande o lo que tu corazón te dicte. Pero ya vimos que dice el Señor que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y el único que conoce tu corazón y sus intenciones, lo que hay allá adentro, es el Señor. También la palabra de Dios en Mateo 15, de 19 al 20, dice que del corazón nacen los pleitos, las enemistades, las envidias, las orgías y toda clase de mal. Así que no te fíes de tu corazón. Esta es una enseñanza bien importante que hoy Dios tiene para nosotros. Y les voy a decir lo que dicen. Bueno, me detengo un poquito. Ya saben que yo me enredo sola. Hay una historia en el Antiguo Testamento del rey David y del profeta Natán. Y me voy a referir a ella porque todo ser humano necesitamos dirección y corrección. Todos. Aunque a veces decimos, no, pues si yo sé todo. No es cierto, nadie sabe suficiente, así tengas los años que tengas. Si nosotros buscamos el consejo de Dios, es lo mejor que podemos hacer. Pero también muchas veces Dios va a usar a otras personas para hablarnos. Y este es el caso de David. El rey David tenía una relación muy íntima con el Señor y él tenía un corazón conforme al corazón de Dios porque era un hombre noble, obedecía a Dios y además cuando le hacían ver el Señor en qué estaba mal, él inmediatamente reconocía que estaba mal, que estaba en pecado, que la estaba regando. Bueno, pues vamos a ir a la Biblia, por favor, y vamos a ver cómo en nuestras vidas necesitamos un Natán. Segunda de Samuel 12, del 1 al 14. Segunda de Samuel 12, del 1 al 14. Y voy a iniciar la lectura. Dicen los chavitos, ¿sale? Y empieza la palabra así. Dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres, o sea, está Natán y está David, y llega el profeta Natán, profeta de Dios, y le habla a David. Y le dice, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, sí era rico, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. ¿Se imaginan? Este hombre rico y un hombre pobre que únicamente tenía su corderita, que era como su mascotita. Así como tú, si tienes un perrito, un gatito que le das de comer y unos hasta lo sientan a la mesa y lo bañan, lo visten y lo apapachan,
Pues así este hombre cuidaba a su única corderita. Verso 4 dice, y vino uno de camino, alguien que pasaba por ahí, al hombre rico. Y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Fíjense qué abusado. El rico dijo, yo no mato ninguno de mis animalitos, pero sí voy a matar a la corderita de aquel señor. Entonces se incendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti y tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y las invito a que sigan leyendo todo este pasaje que está muy interesante. David había tenido una relación con una mujer casada cuyo esposo era un fiel siervo del ejército de David. Pues la ve bañándose un día cuando él tenía que haber ido a la guerra, no fue, y pues estaba ocioso en su casa, no sé si en la azotea o dónde, y de repente él voltea y por allá lejos ve una mujer hermosa que se está bañando. Y bueno, las invito a que lean toda esa historia. Finalmente manda al marido a la guerra para que no se dé cuenta que ya le embarazó. Se muere el esposo de esta mujer y pues ya después él se la trae a casa. Y el Señor está muy enojado
con David porque hizo eso y le manda al profeta Natán para que lo haga recapacitar y el Señor da su veredicto. Por eso es que decimos que nosotros necesitamos un Natán que venga y nos hable. Muy frecuentemente lo necesitamos, que nos muestre nuestro pecado. Afortunadamente ya lo tenemos. El Señor nos ha provisto esto a nuestro Natán a través del precioso Espíritu Santo de Dios. Cuando estaban los discípulos con el Señor antes de ser encarcelado e ir a la cruz, en Juan 16:8, Él les dice, les está avisando que Él ya no va a estar con ellos, que ya se va, pero que no nos iba a dejar solos. Y dijo, cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Lo maravilloso es que 40 días después de que el Señor fue al cielo, el Espíritu Santo descendió a la tierra el día de Pentecostés, lo pueden ver en el libro de los Hechos 2. Y el Señor ya está con nosotros, el Espíritu Santo ya está habitando con nosotros y entre nosotros. Gloria a Dios, ¿verdad? En Juan 5:35 dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si no te alimentas de Dios, no vas a tener verdadera comida ni verdadero pan. Nada te saciará, ni siquiera las algarrobas. Ok, espero que el Señor esté tocando algo ahí en tu vida, tu corazón. Continuamos, verso 18. Entonces este joven primero piensa, ¿qué estoy haciendo? Reacciona, vuelve en sí y de repente dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ahí nos detenemos. Este chico hizo lo correcto, no solo el Señor le permitió volver en sí, sino que Él llevó a la acción el volver en sí. Porque muchas veces tú vuelves en sí y tienes planes y proyectos. No, pues yo cuando esto o mañana voy a hacer aquello y ahí se queda, no lo llevas a la acción. Pero este muchacho no solo dijo me levantaré, no solo dijo eso, sino sí se levantó y puso marcha a lo que estaba pensando, a su necesidad. Dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y si nosotros observamos, él se va a acercar al Padre, pero él ya está pensando de manera correcta. ¿Quién debe ser el número uno en nuestra vida? Pues el Señor. La misma Biblia lo dice que el Señor, en el Shema, que el Señor debe ser el número uno. También en los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y aquí en primer lugar está poniendo a Dios y en segundo lugar a su Padre terrenal. Porque fíjense cómo dice que le va a decir, Padre, he pecado primero contra el cielo, o sea, contra Dios. Y en segundo lugar, contra ti. ¿Qué es lo que va a decir en ese momento? Padre, perdóname, te necesito, estoy muriendo de hambre,
dame por favor trabajo. Y aquí es donde comenzó, antes de llegar a su papá, el verdadero arrepentimiento, porque indirectamente ya le está pidiendo perdón a Dios. Con su papá obtuvo el perdón en el momento de verlo, pero con Dios fue en el instante. Romper con el orgullo es lo más difícil para el ser humano, pero cuando se lo entregas a Dios, tu vida cambia por completo. Si hoy te encuentras alejado o alejada del Padre, regresa, sé humilde, arrepiéntete, pídele perdón. Por lo general, las personas que no están totalmente arrepentidas, lo primero que van a hacer es buscar culpables. ¿Te acuerdas el inicio en la caída de Adán y Eva? Ellos comen del fruto prohibido y en cuanto se presenta Dios a ellos, les pregunta, ¿qué hiciste, Adán? Y Adán le dice, la mujer que tú me diste, casi le dijo, me obligó a comerlo. Él está echando ahí la culpa a Dios y a Eva. Y ya lo hemos mencionado. Y en segundo lugar, le dice el Señor a Eva, ¿qué has hecho? Y le dice, la serpiente. Ambos buscaron culpables. Y nosotros muchas veces no nos hacemos responsables y no aceptamos que la regamos, que hemos tomado malas decisiones y que las consecuencias las estamos viviendo. Entonces, para librarnos de nuestro dolor, de nuestro pecado, pues siempre buscamos culpables. Esto se viene repitiendo desde Adán y Eva. Y el Señor hoy nos dice, no busques culpables, acepta tu responsabilidad y arrepiéntete. Pide perdón al Señor y a quien hayas ofendido. Ayer mencionaba en la clase que el único al que le pedimos perdón y el único que puede perdonar pecados es Dios. Pero a las personas, ¿por qué les pedimos perdón? Porque ellos pueden perdonarnos la falta o el pecado que cometimos en su contra. Pero en general los pecados ya perdonados y limpiados y olvidados, solamente es Dios quien lo hace. En segundo lugar, las personas que no están completamente arrepentidas, le restan importancia a sus faltas y hasta se muestran cínicos. Ay, ¿a ti se te hace que eso que hice es una falta? Ay, no, eso es normal. Pues normal para quién, ¿no? Porque según el estándar de Dios no es normal. Y eso es que te vuelves cínico. Que llega el momento en que tienes tan endurecido el corazón y tan entenebrecida tu mente que no alcanzas a ver la realidad y llega el momento en que a lo malo le llamas bueno y la gente se muestra cínica. Verso 19 dice, ya no soy digno. Él va a ir al papá y le va a decir, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus trabajadores o de tus jornaleros. ¿Qué es lo que va a llegar a decirle cuando lo vea? Papá, aquí estoy rendido, sin condiciones, regresé, papá. El verdadero arrepentimiento produce total humillación, haciéndonos regresar al camino correcto. Verso 29. Y levantándose,
Entonces ven cómo primero pensó me levantaré, pero aquí dice que ya se levantó. Dice y levantándose, ya puso en acción lo que él está pensando. Y qué importante es que no solo tengamos buenas ideas y buenos propósitos como cuando empieza el año, no, este año me pongo a dieta, me voy al gimnasio, ayudo al pobre, voy a pasar más tiempo con mis hijos, sí, pero no lo llevamos siempre a cabo, no nos levantamos y lo hacemos. Entonces, levantándose vino al Padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre, y fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. ¿Te imaginas esa historia? Yo no sé si en tu caso alguna ocasión un hijo tuyo se ha ido y por las que has pasado. Yo ya lo viví y créanme que es una sensación de vacío, de culpabilidad a veces. Pasan tantas cosas por tu mente. No sabes si come, si duerme, si está vivo o no, etcétera, etcétera. Entonces dice que cuando el muchacho viene a lo lejos, el papá corre. Y esto nos indica que el papá de continuo, yo creo que diario, y a cada que podía, el Señor iba y se asomaba en el camino a ver si ya viene el hijo. En la actualidad, pues tú estás esperando el teléfono o tu medio por el que te comuniques a ver si ya te mandó un aviso de que voy a regreso a casa, algo. Ayer comentaba a una hermanita que su hijo se fue de casa por rebeldito y pasaba un buen tiempo que se fue de casa y se las vio sumamente difícil. Y dice que cuando su papá fue por él, pues lo encontró en unas condiciones bien tremendas. Pero recién que el hijo se fue, le llamaban por teléfono y no les contestó. Nunca les contestó. Le mandaban WhatsApp, no les contestaba. Y no había manera de saber si tenía teléfono. No lo veían, los bloqueó. Dice que vivía en condiciones horribles, que estaba irreconocible, flaco, no muy limpio, que una botella de agua de 1,5 litros era su almohada. Ahí ponía su cabeza cuando dormía. Y pues ayer esta hermana recordaba esta historia y dice que cuando lee esta parábola le recuerda ese pasaje, ese tiempo en que vivió cuando su hijo se fue de casa. Tal vez hoy el Señor te esté hablando. Yo no sé si a ti se te ha ido un hijo o tú eras ese hijo o esa hija pródiga. De cualquier manera, hoy Dios nos está hablando muy claramente. Entonces se imaginan, volviendo a la historia, cómo el padre en cuanto ve al hijo corre. Cuánta gracia de parte del padre, que corre a recibirlo sin reprocharle nada. Imagina en qué condiciones llegó este muchacho. Sucio, maloliente, con barba, con pelo largo, uñas largas, sucias. Imagínense la boca sin asear. Su aspecto no era el mejor. Llegó vencido, llegó roto. Y el padre, ¿qué es lo que hizo? Solamente lo besó, lo abrazó. Cuánto amor del padre por su hijo. Cuántos desvelos de ese papá. Cuántas preocupaciones por ese hijo sin saber de él,
si estaba vivo, estaba muerto, como les dije hace un momento, si comía o no comía. Esa incertidumbre, dice la gente, que es horrible. Comentarios de padres que han perdido a sus hijos, que nunca han regresado y que han pasado años. Algunos dicen que prefieren verlos muertos, porque saben que ya finalizaron en un sentido y ya descansan. Pero nosotros que conocemos la palabra de Dios, que un hijo que está con su fe puesta en Cristo muera, te da paz, porque ya sabes que ya está con el Señor. Pero un hijo que no estaba caminando de la mano de Dios y que muere, tú piensas que tu hijo ya está con el Señor. Y si él no tuvo una relación con Dios, y si no le dio tiempo de arrepentirse y ponerse a cuentas con él, la condición de ese hijo muerto es peor que cualquier condición humana por la que pudiera estar pasando. Pero aquí este padre que debió, el padre no era el que debía haber corrido a encontrarse con el hijo, sino el hijo correr y encontrar al padre. Porque no es muy común ni muy apropiado que el padre corra. Imagíname a mí ya con mis 80 y tantos años de edad, corriendo a encontrar a mi hijo perdido. No es común que una persona de la tercera edad corra. Imagínate a la abuelita corriendo a todo lo que da para ir a encontrar al hijo que tenía años perdido. Pues no es común y además es peligroso, se puede caer y romper ahí un hueso. Ajá, no es común, pero en este caso el papá lo hizo, sin importarle lo que la gente que estaba por ahí dijera de él, si se reían, si se burlaban, si se veía chistosito el papá corriendo apurado ahí, no le importó nada. Porque este hombre por amor hizo a un lado, pues a lo mejor su orgullo, posiblemente esa humillación. No le importó lo que la gente dijera de él. No le interesó lo que dijera su familia, los amigos, las amistades, los empleados. Y ya vimos que además este hombre lo besó, como diciéndole públicamente te perdono, y para que todos vieran, lo dije en la clase pasada, para que todos vieran que él ya lo había perdonado y las demás personas no lo matasen para apedrearlo, porque eso decía la ley, que si un hijo era contumaz y rebelde con el papá y la mamá y era grosero, lo sacaban a las afueras del pueblo y morían apedreados. Y pues obviamente todos los chicos en aquel tiempo eran bien correctos con sus papás, ¿verdad? Bueno, pues aquí esto fue lo que pasó. En esa misma condición que llegó este joven, en la misma condición llegamos nosotros. Tal vez no nos veíamos nuestra boca sucia ni nuestro pelo largo y feo, pero seguramente traíamos unas garras muy afiladas. Seguramente llegamos con un olor nada agradable, no olíamos a Cristo, olíamos a humanidad, olíamos a mundo y a algo de cerdos, ¿verdad? Llegamos muy, muy mal. Algunas personas dicen, no, pues yo llegué cuando mi vida estaba color de rosa. Después se van dando cuenta que no estaba ni tan rosa ni que su vida estaba bien.
Cuando Dios va derribando el orgullo que traemos, es cuando nos vamos haciendo pequeños y el Señor va creciendo. Y es cuando nos damos cuenta que separados de Dios, nada somos ni nada podemos hacer. Y así el Señor, cuando vio en nuestro corazón, desde ahí que decidimos levantarnos e ir a los brazos de nuestro gran Dios, Él corrió hacia nosotros y no nos dijo: ¿cómo te va, hijo? ¿Verdad que por allá la vida es dura? ¿Verdad que por allá no se vive feliz? ¿Verdad que sin familia no puedes? ¿Verdad que te hago falta? El Señor no es como tú y como yo. El Señor es noble, amable, misericordioso. Nos recibió, nos abrazó y nos perdonó. Como este Padre humano, ¿verdad? Versículo 21. Y el Padre le dijo. El muchacho le dijo al Padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí ya primero lo pensó y ahora ya lo está confesando al Padre directamente. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué le está diciendo? Padre, me rindo, soy culpable. Verso 22. Pero el Padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y un calzado en sus pies. Este padre, al oír a su hijo, por respuesta, él no le contestó nada cuando le dijo: he pecado, papá. No le contestó, no le dijo: sí, ¿verdad? Ya reconociste que eres pecador. No le contestó nada, sino que por respuesta él se dirige a sus siervos y les dice: hoy es día de fiesta. Con esa misma actitud de este Padre, vemos a nuestro Padre Celestial. Cuánto amor, como dije, paciencia, misericordia y gracia nos ha tenido. ¿No fue Dios quien corrió hacia nosotros sin preguntar nada y nos abrazó y nos besó en las condiciones en que estábamos? ¿Quién es el que ha cubierto la distancia que hay entre el cielo y el suelo? ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo? ¿Nosotros? No, ninguno de nosotros. Es Cristo Jesús el que cubre esa diferencia entre Él y nosotros para alcanzarnos y salvarnos. La palabra del Señor en 2 a los Corintios 6:2 dice: te escuché en el momento preciso y te ayudé cuando llegó el día de salvación. Y ese día de salvación para algunos llegó hace años, para otros hace 1 o meses o días. Pero si para ti no ha llegado el día de salvación y no te has dirigido a Dios pidiéndole perdón y ya has reconocido que estás mal, que necesitas su guía, su dirección y que tú quieres tener esa relación íntima con Él, hoy es el día de salvación. Ahí lo dice, y la cita se las repito, es 2 a los Corintios 6:2. Dice: te ayudé cuando llegó el día de salvación. Y no solo en ese día, Él nos sigue ayudando, ¿sí? El Señor Jesús es el que puso
el camino para que lo pudiéramos encontrar. Él es el que se encarnó, se humilló. Él es el que fue por nosotros a la cruz. El Señor es nuestro buen pastor que reconoce a sus ovejas muy bien, tanto que dice que no se le perderá ni una sola, y no se le ha perdido ni una sola. En Juan 17:12, en esa oración hermosa, donde el Señor Jesús nos está encomendando al Padre antes de morir, le dice, cuando estaba con ellos, o sea, con nosotros, en el mundo, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Este hijo somos nosotros, tú y yo, llegando un día a la ciudad celestial, a la casa de papá, siendo recibidos. Pero ya desde ahorita ya estamos con un pedazo de cielo alrededor de nosotros. Ya caminamos ahí en la casa de papá y en sus brazos. Este padre, por toda respuesta, se voltea y le dice a su gente, vístanlo, pónganle un anillo y pónganle calzado. Y el día de hoy vamos a ver lo que significan estas tres cosas. Vestiduras nuevas, anillo y calzado. Pero haciendo un paréntesis, en el momento, esto también el Señor lo hizo con nosotros en el momento que nos acercamos a Él. Esto es espiritualmente hablando. Dice que se le pongan vestiduras nuevas. Y el Señor ahora nos está revistiendo con las vestiduras de Cristo, con Cristo mismo. Estamos vestidas de Cristo. Él nos ha limpiado con su sangre. Ahí recibimos todo el perdón de nuestros pecados. ¿Sí? Él nos ha amado y muchas cosas más. Él nos vamos a ver cómo todo este ropaje, todo este atavío es el que Dios le está dando ahora a sus hijos, y todos en conjunto, de manera corporativa, somos la iglesia, somos la novia del Cordero. Si Él está preparando a su novia para las bodas que se celebrarán un día en casa de Dios. Vestiduras, si gustas anotar. En la cultura judía se tenía por costumbre que si el anfitrión era adinerado, daba vestiduras nuevas a sus invitados. En Zacarías 3:4 habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. El Señor nos ha vestido con ropas de gala, con Cristo mismo. ¿Qué mejor ropaje podemos traer sino ese? No hay algo mejor. La mejor lino, la mejor textura, las mejores telas son nada comparadas con la cobertura de Dios en nosotros. Otra cita que habla de las vestiduras blancas dice en Apocalipsis 3:5, al vencedor, a los judíos, a los hijos maduros en la fe, a los que a pesar de las dificultades
que hemos vivido, que ahora no son nada, al menos aquí en México no hay esa persecución que en ciertos lugares la ha habido por momentos, pero todavía no se ha llegado el tiempo en que verdaderamente habrá persecución cristiana. Y está pronto. Nunca debemos negar nuestra fe, porque va a haber el momento en que te dicen, niega a Cristo y vives, pero si no lo niegas, mueres. Y debemos ser radicales y que el Señor nos prepare si es que un día vamos a llegar a eso y dar nuestra vida por el que la dio anticipadamente. Va a valer la pena porque nuestro galardón ya lo tenemos seguro. Pues a esos, a los que han vencido todo tipo de problemas, se dirige el Señor en Apocalipsis 3:5 y dice, al vencedor será vestido de vestiduras blancas. Ahora vamos a ver, hay mucho más sobre el vestido, pero con esto nos damos una idea que el Señor, en la condición que veníamos, nos limpió, nos lavó y nos vistió, nos atavió, que es lo mismo que tú harías por un hijo perdido. Vamos a ver lo que simboliza el anillo. Los anillos tenían varias funciones y usos, como joyas, pero también como sellos. En esta parábola, al parecer, el anillo era un anillo sello. El sello del anillo representa la autoridad del Padre. El anillo también era una señal de elevada posición que denotaba alto rango social y alta dignidad. ¿Se imaginan? El Señor le dice, mira hijo, aquí está la chequera. Mira hijo, tienes te entrego como una carta poder abierta para que tú tomes decisiones en caso de que yo no esté, para que tú decidas también por mí. Le dio el lugar que le correspondía al hijo, como hijo. No lo recibió como un jornalero, sino como hijo. Y el Señor no nos ha recibido como a un siervo, nos ha recibido primero como hijo. Ya después le servimos al Señor por amor, que es la gracia, ¿verdad?, que Él nos ha puesto en nosotros. Pero el Señor ahora nos está dando un alto rango espiritual, principalmente, y también social, porque muchas veces hay personas que según te aborrecen, pero muy por dentro saben que eres un hijo de Dios y hasta te hablan de usted cuando te hablaban de tú. Y eso saca de onda de repente. Pero sabemos que es Dios. El Señor nos ha dado esa gran, elevada posición de ser hijos suyos. Tenemos la autoridad en el nombre de Jesús de sanar enfermos, de echar fuera demonios, de poder experimentar prodigios y señales por esa autoridad que Dios nos ha dado. Recordemos la historia de Faraón a José. Cuando ya José vivió todo lo que sufrió y eso ya está ahí presente con Faraón. En Génesis 41-42, Faraón lo nombra como el segundo después de él y le dice lo siguiente: tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú, le está diciendo Faraón a José. Dijo además Faraón a José:
he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de la mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Qué maravilla, ¿verdad? Qué hermoso es esto. Y por el día de hoy, aquí lo vamos a dejar. La próxima semana, bueno, nada más les termino el calzado, es muy rápido. El calzado lo usaban las personas, pues con cierto estatus económico y social. Los esclavos no usaban calzado, ¿sí? Los huéspedes, cuando entraban a una casa, se los quitaban al entrar a la casa del anfitrión. Este chico regresó siendo un esclavo del pecado. No traía zapatos. Y les dijo, pónganle zapatos, pónganlo dignamente. Él ya no es un esclavo. Y si tú volteas a ver tus pies, el Señor nos ha puesto sandalias, nos ha puesto calzado, porque tú y yo dejamos de ser esclavas del pecado para ahora ser esclavas de Cristo con calzado. ¿Sí? Dice el Señor que nuestros pies, dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Esto claro que es espiritualmente, pero pues también hazte tu pedicure, ¿verdad? No te descuides físicamente. Son bellos nuestros pies cuando obedecemos a Dios. Dejamos de ser esclavas del mundo y de Satanás y del pecado para ser esclavas incondicionales al Señor, porque el día de salvación llegó a nosotros y Él pagó ese alto precio cuando éramos esclavas. Con esto terminamos esta clase. Continuamos la próxima semana con el verso 23 y yo espero que ya terminemos la próxima semana, clase 3 de esta parábola, para posteriormente dar inicio a la parábola de la casa sobre la roca. También está muy, muy interesante. Si ya llegaron un poquito tarde a esta plática, les recomiendo que empiecen desde el principio, porque yo sé que Dios, hay puntos que hemos mencionado que Dios quiere tratar contigo como lo está haciendo conmigo. Me despido de ustedes, las amo. Cuídense mucho, que el Señor las guarde ricamente. Nos vemos la próxima semana. Y el día de hoy, quien guste, a las 8 de la noche tenemos un rato oración a través de Meet. Les hacemos llegar el mensaje. Que estén ricamente bendecidas. Bye, amiguitas, bye bye.